El lunes de tacos no suena igual que el martes de tacos, pero al parecer el momento no le salió tan bien al presidente Trump hoy, y lo tuvimos el lunes, ayer. Después de que estábamos en directo aquí, el presidente Trump publicó de nuevo en Truth Social que me han pedido, no iba a hacerlo, pero me lo han pedido, el emir de Qatar, el príncipe de Arabia Saudí y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos que posponga nuestro ataque militar planeado contra la República Islámica de Irán, que estaba previsto para mañana, es decir, para hoy. Y luego sigue diciendo un montón de cosas más. Y la verdad, todo lo que viene después, es simplemente un montón de tonterías. Ya hemos pasado por esto antes. Se decía que el presidente Trump estaba supuestamente muy cerca. Incluso en el programa de ayer dijimos, bueno, parece que las cosas podrían ir a peor, que podríamos estar a unas 48 horas más o menos de volver a operaciones de combate, según todo lo que estaba ocurriendo. Y entonces el presidente Trump dijo algo así como, y si mejor, 0 horas. Y no es la primera vez que pasa algo así. De hecho, aquí hay un par de ejemplos. La primera fue el 21 de abril. Trump dice que Estados Unidos va a ampliar su alto el fuego con Irán a petición de Pakistán, porque el periodo estaba a punto de terminar y se suponía que íbamos a volver a las operaciones de combate. El presidente Trump dice, ¿sabes qué? Como alguien me lo ha pedido, Pakistán en este caso, no voy a volver a la guerra. Porque recordemos, dijeron que estábamos muy cerca de un acuerdo, que la parte iraní había aceptado casi todo, solo necesitaban un poco más de tiempo, 21 de abril. Y ahora, casi un mes después, seguimos sin acuerdo. Luego tuvimos aquel breve intento a principios de mayo, esa operación para mover cosas por el estrecho de Hormuz. Apenas duró un día. Y después dice, sí, vamos a hacer eso también, porque otra vez alguien nos lo pidió. Y cada vez que alguien me pide que haga algo y que le dé una oportunidad a la paz, él sigue diciendo todas esas cosas sobre que casi han llegado a un acuerdo, que quieren la paz, que nos están suplicando un trato. ¿Cuántas veces habéis oído eso? Y nunca ha sido verdad. Y ahora tampoco lo es. De hecho, la gente en todo el mundo ya no se cree eso. Incluso muchos seguidores del presidente Trump ya no se lo creen. Creo que algunos todavía sí, pero incluso ese apoyo es bastante tibio. Se dan cuenta de que no significa nada. Y cuando hablas de todas esas tonterías y publicas sin parar en su cuenta cosas sobre que tiene un botón rojo, que está a punto de lanzar misiles, que si la fuerza espacial, que si es el capitán de un barco atacando lanchas rápidas o haciendo explotar cosas en tierra, lo que sea. Todo esto es un disparate, porque no hay nada real en ello. Y creo que la gente empieza a entender lo que está pasando, que no existe una solución militar para esta guerra. Y el problema, según se dice, no es el de las armas nucleares. El problema es que Trump quiere la rendición de Teherán. Quiere un cambio de régimen o la sumisión del régimen, como consiguió en Venezuela. Ese es su verdadero objetivo. Si eso viene directamente de de Tel Aviv, de Benjamín Netanyahu, o si es una decisión conjunta, no lo sé. Algún día los historiadores nos lo dirán con autoridad. Están claramente juntos en esto. Eso lo sabemos con total certeza. Pero su objetivo es la rendición o la sumisión del Estado de Irán. Punto. Todo lo demás, todo ese discurso de que si se trata de las armas de largo alcance, de los grupos aliados, del polvo nuclear, lo que sea, todo eso es solo material para las declaraciones públicas. La realidad es que se trata de sometimiento. Y aquí viene el verdadero problema. Eso es, digamos, el problema en cuanto a lo que quieren conseguir. Pero el problema real es que ahora sabemos con total certeza que no hay una solución militar, porque todo lo que teníamos ya lo probamos en esos primeros 40 días. Últimamente se oye cierto ruido entre algunos de los partidarios de la guerra y también en parte de los medios más convencionales en Estados Unidos.
Dicen algo así como, mira, ahora hemos recalibrado, tenemos más información de inteligencia, sabemos dónde están todas esas fábricas de misiles, esas instalaciones subterráneas, sabemos dónde están los túneles y todo lo relacionado con esas estructuras bajo tierra. Están en lanchas rápidas, así que ahora sabemos más que antes y tenemos más munición y más armas que al comienzo de esos 40 días. Esta vez va a ser diferente. Eso es lo que dicen. La realidad es que, en mi opinión, eso es puro cuento. Le sacaría la bandera de penalización por 15 yardas, falta personal. Puede que sepan un poco más, sí, pero sería una tontería que no lo supieran. You would be incompetent if you didn't know more, because it should be a constant collection. But the fact is, we knew we're all... Pero el hecho es que ya sabíamos dónde estaban todas esas cosas, o al menos la mayoría, desde antes. El problema no es no saber dónde están. El problema es destruirlas. Así que dime tú, no hace falta ser un experto militar, solo una persona con sentido común. Si hay una instalación enterrada profundamente en una montaña de granito, diseñada para resistir una explosión nuclear y seguir funcionando, y lo intentas durante unos 40 días, unas 20 veces, contra una instalación concreta de la que se ha informado públicamente, usando armas convencionales, y nunca consigues destruirla. Y por lo visto, tienen 33 de esas repartidas a lo largo de su costa, en el Golfo Pérsico y en el Golfo de Omán. their shoreline in the Persian Gulf and the Gulf of Oman. Now, if you couldn't knock it out with conventional weapons then, Ahora bien, si no pudiste destruirlo con armas convencionales, ¿por qué crees que lanzando más misiles del mismo tipo contra el mismo objetivo, una montaña, vas a obtener un resultado diferente la próxima vez? Es irracional, es ilógico y es una tontería intentarlo. Y creo, o más bien supongo, que la razón por la que Trump lo hizo esta vez es porque suficientes mandos militares le están diciendo, señor presidente, si da la orden, los lanzaremos, alcanzaremos los objetivos y hay otras cosas en la superficie que podemos golpear. Y podemos matar a más gente, pero no a los que realmente importan. No podemos destruir una montaña con armas convencionales. Simplemente no tenemos los medios para hacerlo. conventional weapons, we just don't have the wherewithal to do that. They're designed just like our underground facilities. Están diseñadas igual que nuestras instalaciones subterráneas, preparadas para resistir mucho más de lo que podemos golpearles con armas convencionales. Ni siquiera las armas nucleares funcionarían. Así que, ¿por qué alguien, cualquiera, piensa que un arma convencional va a lograr lo que no consiguió la primera vez? No lo hará. Y creo que el presidente Trump está empezando a darse cuenta de eso. La pregunta es, ¿hacia dónde va a ir ahora? Es curioso, dijo algo sobre esto. Me lo comentó Greg Carlson, de The Economist, que es periodista allí. Y contó que varios aliados del Golfo, de algunos de los países que mencionó Trump, dijeron que no tenían conocimiento de ningún plan inminente para atacar a Irán. Y uno puede imaginar que también están diciendo, no recuerdo que te pidiéramos que no atacaras algo que sabíamos que iba a ser atacado. ¿Ves a lo que me refiero? Es como eso de, Pakistán me pidió que no volviera a la guerra al final del supuesto alto el fuego, o que toda esta gente me pidió que no detuviera el Proyecto Libertad. Cada vez que él dice algo así, la gente sobre el terreno se queda rascándose la cabeza pensando, no tengo ni idea de a quién se refiere. Y eso te muestra cuál es la realidad. Ya te he explicado cuál es la realidad militar. Pero echemos también un vistazo al lado iraní. Bueno, no, antes de llegar a eso, hay otra cosa. Déjame mostrarte en qué sigue pensando el presidente Trump después de esta conversación y en qué sigue centrado de forma tan miope. Otros países han venido a verme y me han dicho, estábamos a punto de lanzar un ataque muy importante mañana. Lo he pospuesto un tiempo, ojalá para siempre, aunque quizás solo por un tiempo, porque hemos mantenido conversaciones muy intensas con Irán, y veremos en qué acaban. Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y algunos otros me pidieron si podíamos aplazarlo 2 o 3 días, un periodo corto, porque creen que están muy cerca de alcanzar un acuerdo. Y si conseguimos eso, que no haya un arma nuclear en manos de Irán,
Creo que si ellos quedan satisfechos, probablemente nosotros también lo estaremos. Hemos informado a Israel y a otras partes de Oriente Medio que han estado implicadas con nosotros, y es un avance muy positivo. Pero veremos si realmente llega a algo. Ha habido momentos en los que pensábamos que estábamos muy cerca de lograr un acuerdo, y al final no salió. Pero esta vez es un poco diferente. Ahora ya estamos listos para mañana, algo muy importante, y no es algo que yo quisiera hacer, pero no tenemos otra opción, porque no podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear. Es que ya lo tiene grabado en el ADN, en las células del cerebro. Quiero decir, sospecho que si alguien le pregunta qué quiere para comer, responderá, Irán no puede tener un arma nuclear. Pero no hay ningún arma nuclear. Nunca la hubo. Nunca existió un programa de armas nucleares. Nunca tuvieron uno. Durante 47 años nunca lo tuvieron. Así que no había ninguna amenaza inminente de la que él la hubiera salvado, simplemente porque no existía ningún programa. Ese es el primer punto. El segundo es que el programa de energía nuclear que sí tenían y las capacidades de reprocesamiento que también tenían, que podrían haber sido peligrosas si se hubieran dejado sin control, fueron destruidas el año pasado, o al menos gravemente dañadas. No completamente destruidas, porque no se puede eliminar la capacidad intelectual. Pueden reemplazar literalmente todo si quisieran, pero hasta ahora no lo han hecho. Me ha sorprendido que no lo hayan hecho ya. Pensaba que cuando empezó esta guerra, eso sería el golpe definitivo y que los empujaría, aunque fuera en secreto, a empezar realmente a fabricar una. Creí que los haría correr hacia la bomba nuclear como una forma de disuasión. Varios expertos que han pasado por nuestro programa dicen que aún así hay muchos en Irán que piensan que no, que eso no les conviene, porque podría provocar una posible carrera armamentística nuclear, lo que haría que su seguridad fuera incluso menor que ahora. Pero con el control del estrecho de Hormuz, eso funciona un poco como la opción nuclear, sin tener realmente el problema de poseer un arma nuclear. Así que, por ahora, no la necesitan, aunque nunca se sabe si eso podría cambiar más adelante. Pero, en resumen, ahora mismo no tienen una. Así que, cuando sigues diciendo que estás basando toda esta guerra en algo que no existe, también estás basando la salida en algo que tampoco existe, lo que hace más difícil que podamos retirarnos. Ahora, Irán, creo yo, y para que se vea, hace apenas un par de días mostramos que han vuelto a reiterar, no tenemos ningún interés en tener un arma nuclear. Y a nivel gubernamental siguen diciendo lo mismo. Han dicho que eso no está sobre la mesa para ellos. Entonces, ¿cómo podemos retirar o presentar algo que ni siquiera está sobre la mesa por nuestra parte? ¿Ves cómo eso complica aún más las cosas? Y hay otro fragmento de esa entrevista que quería ponerte, donde se ve otra cuestión en la que el presidente Trump está centrado y que también complica el asunto. No vamos a permitir que Irán tenga un arma nuclear. Me llamaron 3 países, y también algunos más, que ahora están tratando directamente con nuestra gente y con Irán. Y parece que hay muchas posibilidades de que puedan llegar a un acuerdo. Si conseguimos eso sin tener que bombardearlos a lo bestia, yo estaría muy contento. No hay ningún estamos a punto de cerrar un acuerdo. No estamos realmente cerca, y ellos no están colaborando con nosotros. Lo único que ha hecho la parte iraní, y lo han reiterado hace poco, lo han reiterado después de esta declaración, parte de la cual voy a mostrarte en un momento, es decir, aquí están las condiciones para vuestra rendición. Negociaremos sobre eso, hablaremos de eso con vosotros. Pero ahí es donde estamos. Eso es lo único sobre lo que están dispuestos a negociar. Así que, cuando el presidente Trump dice que hay un acuerdo casi listo, el único acuerdo que podría estar cerca sería si aceptáramos todos los términos que han impuesto los iraníes. Y esos términos son retirarnos de la región, pagar reparaciones de guerra y dejarles el control del estrecho de Hormuz.
Es una liberación, y aún así podrían mantener sus relaciones con sus aliados. Siguen diciendo que no van a fabricar un arma nuclear. Incluso ahora lo dicen. Pero también afirman que ese material reprocesado es un derecho soberano de su país, como firmantes del Tratado de No Proliferación, y que van a conservarlo, que ya verán cómo lo gestionan. Así que, básicamente, no consigues nada de lo que quieres, salvo que no haya un arma nuclear. Supongo que, en ese sentido, algo hay. Pero para llegar a ese punto, para lograr un final negociado en el que ambas partes detuvieran los combates, haría falta que Estados Unidos diera ese paso. Porque creo que la parte iraní entiende que el tiempo juega a su favor, que si se vuelve al conflicto, ellos acabarán sufriendo. Cada día que sigue este bloqueo, la situación empeora. Están sufriendo más, tienen un desempleo muy alto, están viviendo una gran inflación. En fin, está causando muchos problemas. Pero ya han pasado por esto antes. Tienen experiencia. Han soportado esta situación durante mucho tiempo. Nosotros llevamos apenas 2 meses. Casi ni hemos empezado. Ellos pueden aguantar mucho más. Pero si miras los mercados energéticos globales y el precio del petróleo, a ver, la última vez que lo comprobé, estaba en 108. Así que incluso con el discurso del presidente esta vez, no bajó. De hecho, puede que no haya bajado nada. Así que sus palabras ya no están teniendo el mismo efecto. ¿Recuerdas la última vez que dijo eso? Hubo una caída del 9%. Bajó muchísimo, como $9 durante un tiempo. Ahora incluso los mercados empiezan a darse cuenta de que esto no tiene base en la realidad. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué viene ahora? Bueno, déjame enseñarte. Ya te mostré lo que piensa el presidente Trump. Veamos ahora qué opinan algunos de los aliados regionales. Empecemos por el profesor de la Universidad de Teherán, que suele estar muy presente, junto con el profesor Morandi, a quien vimos en el programa como presidente, el profesor Assisi, que explicó un poco cómo está viendo Irán todo esto. Esta es la quinta vez que Trump hace esto. La última vez fue el 5 de mayo, el día anterior. El día anterior había anunciado que lanzaría la operación Proyecto Libertad escoltando barcos y luego canceló esa idea en menos de 24 horas. Y creo que la razón principal, la última vez dijo que los pakistaníes le habían pedido hacerlo. La razón principal, el verdadero problema, es que no hay soluciones militares para este conflicto. Y lo hizo durante unos 37 días, bombardeando Irán con toda su fuerza. Contó con ayuda israelí, matando a mucha gente, más de 3.500 civiles. Y al final no consiguió gran cosa, aparte de matar a mucha gente. Y ahora tiene este problema de que el Estado casi no está abierto de la manera en que él quiere que lo esté. Sí, y ese es un problema ahí. Verás, de nuevo, no se trata de un cargo oficial, pero sí de alguien que está en contacto con el alto gobierno. Porque claro, lo que quieren es que él, el profesor Morandi, salga ante el público angloparlante para poder decir, esta es nuestra posición. Ahora bien, como decimos siempre con todo esto, también con los estadounidenses, yo no me fío de nadie a primera vista. Include with the Americans, I take nobody at face value, but we must listen to them to see what they're saying there and then compare that with reality on the ground. And when we do that, then the view. Y cuando hacemos eso, las posiciones del lado estadounidense, del lado israelí y del lado iraní, la que por desgracia se parece mucho más a lo que realmente vemos sobre el terreno, es la iraní. Y eso lo dice alguien que no está directamente en el gobierno. Veamos ahora quién sí está en el gobierno, en los niveles más altos. Esto fue, más o menos en el momento, no recuerdo si fue justo antes o justo después de que el presidente Trump publicara ese mensaje en Truth Social ayer. Pero este es el presidente Raisi, que dice, nunca inclinaremos la cabeza ante ningún poder, bajo ninguna circunstancia, y que participamos en el diálogo, pero con dignidad. Y luego añade otras cosas en esa línea. La importancia de la unidad, y así sucesivamente. Pero en el fondo lo que está diciendo es que no van a negociar bajo ningún tipo de presión.
no van a inclinarse ante nadie por estar bajo presión. Es decir, si vuelves con esa amenaza militar, lo soportarán, pero aún así no se rendirán. Y eso demuestra que cuando ya has golpeado a alguien con tu mejor ataque y sigue en pie, esa persona gana mucha más confianza en que podrá resistirlo otra vez, porque ya sabe lo que es, ya sabe cómo se presenta. Y por supuesto, hasta ahora, básicamente, hemos atacado sobre todo sus instalaciones militares, como esas montañas y demás, porque es ahí donde están los misiles que utilizan para controlar el estrecho de Hormuz y para atacar a todos en la región. Así que ese era uno de los objetivos principales, incluso más que el llamado nuclear. Ese era el que podían usar para hacer daño a la gente. Nosotros no podemos hacerlo. Ahora ellos, los iraníes, ven que no podemos hacerlo. Así que se sienten validados, porque sus planes de hace un par de décadas han dado fruto, y ven que no podemos quitarles ese fruto. Entonces la pregunta ahora es, ¿hasta qué punto está dispuesto el otro lado, el que sabe que no vas a poder quitarle su carta ganadora, y aún así quieres que lo entregue todo, y no hay manera de que lo hagan? Un par de cosas más. Esto viene de ISNA, la agencia de noticias iraní, que dice que el puño de hierro de las poderosas fuerzas armadas de la gran nación iraní los obligará. Retroceder y rendirse. Así que, como ves, esto va más allá ahora. No vamos a inclinarnos ante nadie. Ahora están un poco más arrogantes y dicen, en realidad, lo que pedimos es vuestra rendición. Como te dije, las condiciones que han planteado equivalen a una rendición y a reconocer que la guerra fracasó. No solo que no tuvo éxito, sino que fracasó por completo. Y están pidiendo nuestra rendición, su ejército. Esto ha sido esta misma mañana. El portavoz del ejército, hablo del ejército oficial iraní, no de la Guardia Revolucionaria. Tienen ramas separadas dentro de las Fuerzas Armadas. Si el enemigo es lo bastante insensato como para caer en la trampa de los israelíes y lanzar otra agresión, abriremos nuevos frentes contra ellos con nuevos métodos. Se han comentado varias cosas sobre lo que eso podría ser. Se ha especulado con nuevas categorías de misiles. Incluso hubo algunas afirmaciones, en una exposición hace un par de días, o quizá ayer, de que podrían tener misiles intercontinentales capaces de alcanzar objetivos en Estados Unidos. Lo dudo, porque para eso hace falta hacer muchas pruebas de misiles para comprobar que las plataformas pueden llegar tan lejos. A menos que se los haya proporcionado China o Rusia. Supongo que eso es posible, pero es bastante probable que tengan cosas que no conocemos y algunas que podrían usarse contra nosotros. Aunque lo más importante es el nuevo conjunto de objetivos, porque ahora tienen su capacidad de fabricación bajo tierra, donde no puede ser destruida desde el aire. Así que lo más probable es que sigan adelante. Has visto muchas de las informaciones de CNN, del New York Times, del Washington Post. Todos ellos han dicho que ahora son más capaces de lo que nunca habíamos pensado. Algo así como un 75%. Probablemente sea una cifra bastante buena. Parece bastante razonable que sea así. Es una de esas cosas que resultan plausibles según lo que hemos observado físicamente. Por tanto, pueden alcanzar lo que apuntan. Y, claro, con los misiles interceptores de defensa aérea, el porcentaje que realmente logra pasar, nosotros decimos que es un 90%. Pero el profesor Ted Postol en nuestro programa dice que en realidad es más bien un 5%. ¿Quién sabe cuál es la cifra exacta? Pero lo que sí sabemos con total certeza, y está comprobado, es que sea cual sea el número que logre pasar, es completamente preciso. Por eso, cuando dicen que lo siguiente será atacar la infraestructura energética, las instalaciones petroleras y las plantas de producción, no solo los tanques de almacenamiento, sino las instalaciones que procesan el crudo, lo envían y todo eso, los oleoductos, las plantas de desalinización. Ese es el mayor peligro, el mayor riesgo. Porque claro, eso probablemente sea incluso más importante que el petróleo. El petróleo sostiene la economía, pero el agua, la gente no puede vivir sin agua suficiente.
y sería muy difícil conseguir tanta agua para cualquier país al que logren dejar fuera de servicio, al que el lado iraní consiga inutilizar. Any country that they knock out, the Iranian side knocks out. But that's what they're saying. They say we will hit all of Pero eso es lo que están diciendo. Dicen, vamos a atacar todos esos objetivos, incluido nuestro aliado Israel, junto con los demás países del Consejo de Cooperación del Golfo, y además golpearemos bases estadounidenses. Eso es lo que dicen. ¿Por qué íbamos a querer hacer eso? ¿Por qué íbamos a querer poner a Irán a prueba cuando ya han demostrado y confirmado que tienen la capacidad de hacer exactamente lo que dicen? Hasta ahora, cada vez que han anunciado que iban a responder a algo que nosotros habíamos lanzado, lo han hecho. También han hecho otras afirmaciones sobre cosas que supuestamente han llevado a cabo. Dicen que han volado varios de nuestros barcos y que han dañado otras instalaciones. Pero al menos por ahora, no hemos visto ninguna prueba real de que eso sea cierto. so far, we haven't seen any actual evidence of that, and they've claimed a lot of it. Y han afirmado gran parte de eso, así que puede que no sea cierto. Y de nuevo, tenemos que comprobar lo que realmente podemos saber sobre el terreno. Hasta ahora, no tenemos pruebas concretas de que esos ataques hayan alcanzado su objetivo, de que un barco haya resultado dañado o haya sido alcanzado por fuego de misiles, por un ataque con misiles. Pero cuando han dicho lo que harían si los atacaban, sí, lo han cumplido. Así que eso es algo a lo que debemos prestar mucha atención. Veamos otra cosa, porque eso es lo que dice la parte iraní. Ya te he mostrado lo que ha dicho el presidente Trump. Ahora bien, ¿quién crees que está más descontento hoy porque el presidente Trump hizo esa declaración ayer? Because President Trump made that statement yesterday. Israel, okay, fair enough. Probably Israel's the biggest. Israel, vale, de acuerdo. Probablemente Israel sea el más descontento, porque sabemos que quieren que esto continúe. Pero el otro problema son sus aliados. Lo vi ayer por la tarde, un breve fragmento en Fox News. No tengo ese video para enseñártelo ahora, pero incluso algunos de sus seguidores más fieles, creo que Brett Baier era uno de ellos, no estaban contentos. Quiero decir, estaban un poco y les cuesta incluso expresar su desagrado. Le encanta ser ese tipo de entusiasta, a todo pulmón. Do that full-throated cheerleading stuff, and they were taken a little bit back because they're like saying, "Hey, Y se quedaron un poco sorprendidos porque decían algo así como, oye, no podemos hacer esto, no podemos irnos sin haber eliminado ese programa nuclear o sin recuperar ese material. No es negociable, y esto no va a conseguirlo. Así que, bueno, fueron algo más moderados en sus críticas, pero no demasiado, así que sigue siendo un problema. Ahora bien, déjame enseñarte. No, espera, voy a poner esto aquí primero. Esto es lo que ha publicado Lindsey Graham, y créeme, también es un aviso claro. Como he dicho antes, esto lo publicó ayer. Como he dicho anteriormente, cualquier acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán debe pasar por el Congreso para su aprobación, como ocurrió con el Chapoa. Por cierto, no fue así. Por eso Obama lo hizo mediante una orden ejecutiva. by the way, it wasn't. That's why Obama did it with the executive order. That's why Trump could just undo it with an executive order." So Por eso, Trump podría simplemente anularlo con una orden ejecutiva. he is saying Así que se equivoca. Pero lo que está diciendo es que este acuerdo tendría que pasar por el Congreso para su aprobación, porque eso le da poder de veto sobre él. En realidad, le está diciendo al presidente, de forma bastante directa, que si no le gustan los términos, él y sus colegas del Senado no lo van a aprobar, y que el presidente se quedará atascado, como le pasó a Obama, teniendo que recurrir a una orden ejecutiva, incluso si consigue un acuerdo con la parte iraní. Sigue diciendo que si podemos poner fin al conflicto por medios diplomáticos y alcanzar nuestros objetivos de seguridad nacional, es decir, su rendición completa, eso sería un gran logro. Pero como ya he dicho antes, la posición del presidente Trump es clara. Así que ahora intenta decir, este es tu acuerdo, recuérdalo, y estoy de acuerdo con él. Nada de enriquecimiento es en throi et talas y del smar with us the tesitoth enriquecilo. American control of the highly enriched uranium, opening of the Strait of Hormuz. Iran must abandon La apertura del estrecho de Hormuz. Irán debe abandonar sus programas de misiles de largo alcance. Irán debe poner fin a su apoyo a los grupos aliados en la región. En otras palabras, eso equivale a una rendición total.
Así que tienes a la parte iraní diciendo, tendremos un acuerdo negociado siempre que os rindáis a todas nuestras condiciones maximalistas. Y luego tienes a Lindsey Graham diciendo, terminaremos la guerra por medios diplomáticos siempre que os rindáis a todas nuestras exigencias y os sometáis por completo. Nadie está dispuesto a hacerlo. Por tanto, no hay espacio para la negociación. El presidente Trump ha mentido o ha engañado gravemente cuando dijo en esa red social, estamos muy cerca de un acuerdo, porque en realidad no se podía estar más lejos. Nunca hemos estado tan lejos desde que empezó esta guerra. Y eso ya es decir, porque siempre estuvimos muy distantes desde el principio, ¿te acuerdas? Empezó, pero tiramos todo eso a la basura. Ya hablaremos de eso otro día. Pero, en cuanto a dónde estamos ahora, este es el punto más alejado en el que hemos estado, y todo el mundo está atrincherado. Ahora la pregunta es, ¿a dónde vamos a ir a partir de aquí? Robert Gates, el exsecretario de Defensa, que nunca ha sido un gran partidario de Trump, está siendo un poco ambiguo, pero también deja ver dónde están otros grupos en Estados Unidos respecto a esta guerra y al tema del programa de armas nucleares, cuando dijo esto. No creo que el programa nuclear de Irán suponga una amenaza inminente. Al fin y al cabo, ya lo hemos bombardeado 2 veces. El material nuclear está bastante enterrado. Habría que poner en marcha las centrifugadoras para enriquecerlo del 60 al más del 90%. Las centrifugadoras son muy delicadas y además la mayoría están destruidas. Muchos de sus científicos nucleares han sido asesinados. Así que no creo que esto sea un problema para mañana. Pero, bueno, el presidente tiene razón al decir que se trata de una amenaza a largo plazo que no se puede permitir que se desarrolle. Como ves, está jugando un poco a 2 bandas, lo cual es interesante. Robert Gates no fue un mal secretario de defensa. Tuve varios problemas con él, eso sí. Me alegré de que cancelara el programa Future Combat System, por ejemplo, porque vio que simplemente no funcionaba. Al menos tuvo el valor de hacerlo. Pero en otras cosas dudaba bastante. Aquí tienes otro ejemplo. Dice algo así como, bueno, no había realmente una amenaza inminente, como dijo el presidente Trump. Al fin y al cabo, bombardeamos 2 veces y todo eso. Pero justo ahí reconoció que sí era una amenaza. Me gustaría que fuera directo y dijera, esto es la verdad. Pero no, se muestra indeciso. Luego vuelve a cambiar de postura y dice, bueno, pero en fin, el presidente Trump tiene su punto, porque claro, no pueden tener un arma nuclear. Señor Gates, ellos no tenían un arma nuclear. No tenían un programa de armas nucleares. Y si de verdad queremos que nunca lleguen a tener uno, entonces dejemos de acosarlos, de ser su enemigo permanente durante 47 años, intentando destruirlos económicamente y ahora también físicamente. Si miramos atrás, desde 2010, con todo lo del Stuxnet y otras formas más encubiertas, por así decirlo, con las que intentamos atacarlos, ciberataques, ese tipo de cosas. Y luego, las campañas de asesinatos que lanzó Israel contra sus científicos y todo lo demás. Y después, los ataques físicos que empezaron con su embajada en Siria y más tarde los asesinatos en Teherán. Y luego, nuestro asesinato de Soleimani en 2020. Cada vez que hacemos algo así, seguimos realizando más y más acciones provocadoras, dándoles más motivos para odiarnos, para resistirse y para decir cosas contra nosotros. Incluso durante la Operación Martillo de Medianoche, ellos todavía no tenían un programa de armas nucleares. Ahora bien, ¿cuánto menos probable es que lo consigan si empezamos a tratarlos como a un país normal y decimos, mientras no me ataques, ¿yo no te voy a atacar? Eso todavía es posible. Olvídate de la confianza. Eso no va a pasar. Podría ser elegido presidente mañana mismo, y aún con mi historial de intentar ser una persona directa y con mi declaración pública de que voy a hacer lo correcto, no me creerían. No van a creer a nadie que lleve una bandera estadounidense, porque lo hemos estropeado. No solo con el presidente Trump, sino desde mucho antes, prácticamente con todas las administraciones, incluso con la de Obama.
Even the Obama administration, as much as it did, and I give it credit to this day for coming up with the JCPOA, even then we didn't exactly honor our word. Aún así, no cumplimos exactamente con nuestra palabra ni con lo que se suponía que debíamos hacer por nuestra parte, ni siquiera durante su administración, y mucho menos después. Pero podemos convivir en paz. Podemos tener relaciones estables que eviten, ya sabes, que ataquen barcos en el estrecho de Hormuz. Probablemente también pasará mucho tiempo antes de que consigamos que cedan el control hasta el punto de dejar de cobrar esa tasa por pasar. Y eso, en buena parte, por nuestras propias house sealing. En realidad, las acciones tienen consecuencias, amigos. Esto se lo enseñamos a nuestros hijos, pero de alguna manera, cuando uno se hace adulto y llega al Senado, al Congreso o a la Casa Blanca, parece que piensa que las reglas ya no se aplican. Pero sí se aplican, y esto es una muestra muy clara de por qué. Así que ahora estamos ante una situación que por nuestro comportamiento anterior vamos a estar pagando durante décadas. Lo mejor que podemos hacer es quitar esto de en medio lo antes posible y empezar a reconstruir la confianza, algo que llevará años y que solo se demostrará con nuestro comportamiento. Las palabras y los actos tienen que ir de la mano, pero ni siquiera podremos llegar a ese lugar casi mítico si no damos el primer paso. Eso es lo que estoy defendiendo. Terminemos esta guerra por el medio que sea necesario. Presidente Trump, olvídese de las palabras. Simplemente quite esto del tablero. Proclame la victoria. Diga algo como, sí, los hemos destruido, los hemos hecho retroceder 2 décadas, lo que sea. Ya ha dicho cosas así antes. Pues bien, póngalo en práctica. Saquemos esta guerra de la mesa. Retiremos nuestras fuerzas de la región, alejémoslas del peligro. Irán hará lo que tenga que hacer. Se van a jactar, no se les puede impedir eso. Pero sí podemos evitar que nuestra ayuda siga perdiendo dinero, que sigamos perdiendo hombres, que sigamos perdiendo instalaciones y que el flujo de petróleo se convierta en una escasez o una pérdida catastrófica para la economía global. ¿Qué es lo que ocurrirá si no conseguimos reabrir esto por cualquier medio necesario? Va a pasar. No puede ser de otra manera. Así es como está diseñado el sistema. Tenemos que acabar con esto, y tenemos que hacerlo hoy. Muchas gracias a todos. Seguiremos informando de cualquier novedad que tengamos. Si surge algo, esperemos que no, volveré al estudio la semana que viene, listo para seguir con ello. Muchas gracias, y nos vemos entonces con el equipo de Daniel Davis. Ya sabéis que no tenemos patrocinadores porque odiamos bombardearos con anuncios. A mí no me gustan. Así que devolvednos un poco de cariño. Suscribíos, dadle a me gusta y enviad esto a alguien que os importe. And send this to somebody you care about.